Sí, Vamos con tenemos Bruno entrevista. Bazán. Estamos con Bruno Bazán. Bruno Bazán, sí. Él es uno de los referentes también del movimiento LGBT aquí en la provincia de Tucumán. Y también un referente también por la lucha de los derechos de las diversidades en la provincia, ¿no? Sí, bueno, estamos al aire con Bruno. Bruno, ¿cómo te va? Diego Tomás te saluda para Prensa Multimedia. ¿Cómo estás vos? A ver ahí. A ver, ¿estás muteado, Bruno? ¿Está muteado, Bruno? No te puedo escuchar. Ahí. Ahora sí. Ahora sí. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buen día. Muchas gracias por la invitación. Aquí en mi casa con frío. Sí, totalmente. Y bueno, vos que podés, aprovéchalo. Bruno, bueno, la situación, el panorama, digo, con respecto a la lucha y al trabajo que ustedes vienen desarrollando desde hace mucho tiempo, ¿no? Dejar de lado uno de los organismos referentes, ¿no? De donde no solamente se utilizaba para denunciar, sino para visibilizar también algunas cuestiones y realizar tareas en forma conjunta para la comunidad. Estoy hablando del INADI, estoy hablando de que se están vulnerando los derechos de la comunidad constantemente. Panorama bien complicado, ¿no? Sí, estamos en un momento muy complejo. Creo que ya a más de un año y medio de la asunción de Milei y de este discurso del odio desde el Estado Nacional, se empiezan a sentir y se empiezan a ver en lo concreto lo que pasa cuando el Estado, en vez de garantizar derechos y promover la paz, promueve el odio, la violencia. Sí. Cada vez más hay acciones directas, prácticas directas de violencia que ya habían quedado atrás después de mucho trabajo, ¿no? Porque vos mencionabas al INADI, una de las cosas que tenía el INADI era la prevención y la promoción de derechos, sí, la mediación, porque es importante, uno no puede pensar que todas las cosas se solucionan con el Poder Judicial, metiendo denuncia, sino que muchas veces es necesario hablar, bajar un cambio y no promover esto que pasa ahora, que cualquier conflicto termina en golpes, termina en agresión. Creo que todos lo ven en las calles están más violentas, o por lo menos, no sé, en lo más cercano, uno en Tucumán ve que se viraliza un video por semana de algún hecho violento entre automovilistas, y en ese marco, en la calle, la violencia hacia la comunidad LGBT ha crecido. Y en la calle online, como le gusta decir también a algunos libertarios, también hay mucho odio, violencia, doxeo y todas estas prácticas de violencia y acoso en las redes hacia personas gay, lesbianas, trans, solamente por estar, por existir, ¿no? Con argumentos siempre repitiendo mentiras que salen en redes y que siempre es importante remarcar. No hay compañeras travestis y trans que se hayan hecho millonarias en la gestión pasada. En Tucumán no se aprobó el cupo laboral trans. Las pocas mujeres trans que tienen trabajo es porque entraron a trabajar como el resto de las personas y porque tienen también las capacidades para cubrir ese puesto laboral. Así que estamos así en resistencia y promoviendo que la gente, bueno, que recuerde todos los debates que nos dimos. ¿Qué va a pasar con la ley de identidad de género? Que esta se ganó después de mucha insistencia y fue una de las primeras a nivel del mundo. En 2012, si mal no recuerdo, 2012, 2013. Sí, en el año 2012. Sí. Sí. Bueno, mira, el decreto que firmó el presidente ya encontró varios fallos de distintos jueces en Buenos Aires, en Córdoba, en Rosario. En Tucumán está pendiente un fallo porque la Fundación Mujeres por Mujeres, la abogada Soledad Besa también presentó un recurso de amparo, que fue como el primer intento jurídico del presidente de avanzar sobre la ley de identidad de género al tiempo de aquel discurso odiante que hizo en Davos y por el cual se hizo marcha multitudinaria en todo el país. Lo importante es, la ley sigue vigente, los derechos que garantiza la ley de identidad de género siguen vigentes, el cambio registral, el acceso a la salud, pero bueno, está siendo más complicado y queda pendiente todavía varios fallos del Poder Judicial, básicamente que se pongan a trabajar y que garanticen aquello que la ley marca, que es los derechos humanos fundamentales para las personas travestis y trans. Sí. Pero eso fue un revés para la gestión de Milei, el hecho de que la ley
la Corte le diga no se puede avanzar sobre esto porque son derechos humanos. Bueno, está pendiente entonces ya una presentación acá en Tucumán a nivel judicial, digo, ¿no? La resolución Sí. de la Corte Provincial. Bien. La presentación ya está hecha, está pendiente la resolución. Ah, bien, perfecto. Bien. Bueno, eso podría salir en cualquier momento, ¿no? Sí, ojalá, porque el Poder Judicial de Tucumán es, por ejemplo, el único que dio reglamentación al cupo laboral, y entraron algunas personas trans luego de rendir concurso y todo, como todas las personas. Claro, no es que ingresaron, esto me gustaría que lo aclarés, Bruno, no es que ingresaron porque tenían el cupo trans y tenían que ingresar y ya está, listo. No. tenían Nosotros que trabajamos rendir. durante un año en un proceso con la Sí. Oficina de la Mujer de la Corte del Poder Judicial de Tucumán. Trabajamos en un año en cómo iba a ser el proceso de examen para esas personas, que es el mismo que para las otras personas que no son trans cuando se abre la convocatoria, con las mismas características y siempre con el acceso al puesto de trabajo acorde a la posibilidad, a la formación y las capacidades. No, y fueron muy pocos, o sea, los cargos entraron creo que menos de 10 personas. Porque por ahí se habla mucho de esto de como si fuera que se regala plata a gente, y en realidad estamos hablando de muy pocas cosas que le cambien la vida a las pocas personas que ingresaron, le cambien la vida. Bruno, vos decías recién que el discurso, principalmente del presidente Javier Milei, y bueno, ¿para qué hablar de algunos funcionarios, algunos políticos que están de alguna manera aceptando las condiciones ideológicas dentro de la Libertad Avanza, como un José Luis Esper, pero lo peor es algunos comunicadores, digo, el centro hegemónico comunicacional, ¿no? Con el discurso este de odio, contra la comunidad, tratándolo ya de vago hasta de enfermo, digo, con un discurso totalmente pronunciado, de mucha odio, bronca, no sé, mucho resentimiento. Es preocupante eso, porque después las consecuencias son otras, ¿no? Ya lo hemos visto en otros países también. Bueno, un ejemplo, Estados Unidos, con el nivel de racismo, de homofobia y bueno, un montón de otras cosas. Sí, yo creo que nos queda pendiente cuando todo esto pase, porque esto necesariamente va a pasar, porque las sociedades no pueden vivir promoviendo el odio y la violencia, porque eso cansa, agota a todos, ¿no? A quienes se dejan influenciar por esos discursos y empiezan a odiar, también eso cansa y es un proceso muy difícil. Nos queda pendiente ver, bueno, cómo se regula eso, y precisamente por eso también vuelvo de nuevo al cierre del INADI, cómo nos dotamos de herramientas para que no puedan comunicadores y comunicadoras decir cualquier cosa en pos de la libertad de expresión, que es lo que viene pasando, que a la vez tiene como trasfondo que hay a quienes no están acordes al gobierno nacional y se expresan, hay persecución. Entonces, como hay una libertad de expresión para los odiadores, pero hay restricciones y persecución ideológica para quienes se oponen al gobierno. Me parece que más allá de lo partidario, lo que está haciendo esta gestión nacional es degradar la calidad democrática de nuestro país, retrotrayéndonos a épocas, a décadas pasadas, dejándonos fuera de lo que tendríamos que estar pensando, que es cómo dotarnos de herramientas que regulen la violencia en los medios de comunicación y sobre todo en los medios digitales de comunicación. Sí, que es un desafío, pero que no es imposible, que en muchos países lo están haciendo. Y eso, ¿no? Como que el presidente diga las cosas que dice, que además tiene una obsesión con el sexo anal, porque todas sus referencias son al sexo anal, y eso es algo a trabajar. Seguramente más adelante se escribirán muchos libros sobre eso. Que el presidente diga todo el tiempo cosas violentas, lo que hace es habilitar. Y lo que hace esa habilitación es que hablemos cada vez menos en términos políticos que construyan y que afiancen la democracia, y más en términos mediáticos, de redes. Pareciera que todo es una pelea de Twitter, cuando en realidad estamos hablando de temas serios. Y se olvidan de eso, ¿no? De que las personas las que hacen daño son las personas más vulnerables. Sí.
Bruno, te agradezco por este tiempito. Ya vamos a estar seguramente profundizando también. Son varios, son diversos los temas. Te agradezco por esta comunicación con Prensa Multimedia. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes y a todas las personas que entren y que vean. Este 28 de junio pasó muchas cosas. Hay mucha información en redes y que apoyen a la gente de la comunidad LGBTI, que estamos trabajando para garantizar derechos y para construir la paz. Un Te abrazo. mando un abrazo. Muchas gracias, Bruno.